Hoy sí. Se ve la presentación, ¿verdad, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase de este día, que se trata sobre el metabolismo de la bilirrubina y las ictericias, ¿verdad? ¿Se me escucha bien, jóvenes? Sí, se me escucha bien. Muy bien. Esta clase es bastante importante, ya que se van a topar día a día en la consulta privada y la consulta de los hospitalaria con los siguientes casos. Por ejemplo, un niño de 7 años, estudiante de una escuela rural donde se consume agua de pozo y en precarias instalaciones sanitarias. Comienza con dolores musculares, decaimiento, hiporexia. Hiporexia es disminución del apetito, fatiga y malestar general, fiebre continua de gran intensidad, la orina de color oscuro, eso se llama coluria, heces claras o acólicas, dolor abdominal difuso. Días previos a su consulta había iniciado náuseas, vómitos e ictericia. Ictericia es el color amarillento de la piel y de las escleróticas en el ojo. Hay que diferenciarlo, como ahí está un esquema entre ictericia y aumento de carotenos en sangre. En la ictericia no hay color amarillo en la palma de la mano. Cuando hay en la palma de la mano, entonces hay carotenemias, ¿verdad? Que es lo que indica. Y bueno, se le hizo una ultrasonografía, aparece el aumento del hígado, del vaso, de hepatoesplenomegalia, con linfadenopatías. Datos de laboratorio, están las transaminasas, el aspartato aminotransferasa de 200, la alanina aminotransferasa de 250 unidades, la bilirrubina total, bilirrubina directa, están los valores, bilirrubina indirecta. Ya vamos a comparar esos valores cuando vayamos finalizando la clase. Bien, esto es lo que se van a diariamente a ver en su consulta privada, en la consulta hospitalaria, en la consulta de la unidad de salud, cuando ya estén por ahí. Pero para ello, para tener un diagnóstico adecuado, tenemos que estudiar en primer lugar aspectos acerca del hígado. Entonces, empecemos por estudiar un poco el aspecto, generalidades del hígado, aspectos anatómicos, fisiológicos del hígado. No sé si en anatomía ya vieron esto del hígado, las vías biliares. Ya todavía no. Bueno, vamos a dar entonces algunos datos generales, ¿verdad? A ustedes las van a complementar en su estudio anatómico. Ahorita vamos a dar lo que nos va a ser útil para esta clase. Por ejemplo, el hígado es una glándula mixta porque tiene una función tanto exócrina como endocrina, ¿verdad? La función exócrina la cumple con la producción de la bilis, la función endocrina con una serie de sustancias que produce proteínas, por ejemplo, ¿verdad? Y que están siendo vertidas a la sangre directamente. El hígado es una glándula muy grande, prácticamente tiene el 2.5% del peso corporal, o sea, pesa bastante. Están pasando por el hígado 1500 ml de sangre por minuto. Imagínense, es un filtro, es el primer filtro pues, que tenemos en nuestro organismo, ¿verdad? Inmediatamente que nosotros ingerimos alimentos, todos estos, sus unidades monoméricas van a pasar siempre por el hígado a través de la sangre que está circulando a través de este órgano.
Pesa el hígado aproximadamente unos 1.200 a 1.600 gramos. ¿Ya? Tiene un peso bastante grande. La irrigación del hígado está dado por la arteria hepática, que solamente un 30% realmente es el que está irrigando al hígado, porque el 70, el 80% de la sangre está llegando por la vena porta, y esta vena porta también lleva un 40% de oxígeno, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad de sangre está llegando a través de la vena porta. Ahí vemos algunas relaciones que en los esquemas, ¿verdad? Vemos algunas relaciones del hígado. Aquí, por ejemplo, en este primer esquema, vemos sus lóbulos, lóbulo derecho, el izquierdo, su relación en la cara inferior con la vesícula biliar, de la vesícula que solamente sirve de almacenaje de la bilis, ¿verdad? Y además de eso, saliendo del hígado, los conductos hepático derecho e izquierdo para formar el hepático común. Se une con el conducto que viene de la vesícula, que es el conducto cístico, y se va a formar el conducto biliar común, ¿verdad? O conducto biliar común, que se va a unir posteriormente con el conducto pancreático, ¿verdad? Este conducto biliar común también es conocido con el nombre de colédoco, el conducto colédoco, que se va a unir con el ducto pancreático y van a desembocar en la segunda porción del duodeno, específicamente en una ampolla que se llama ampolla de Vater. Y hay un esfínter ahí que se llama esfínter de Oddi, que está regulando pues la salida de la bilis. Decíamos que la vesícula solo es almacenaje de la bilis. La bilis se produce exactamente en el hígado, ¿verdad? En los hepatocitos, que son las células del hígado. Vemos aquí también las relaciones con el páncreas, ven su relación con el páncreas y su ducto, el conducto pancreático, que es el conducto de Wirsum, que se une junto con el conducto colédoco para desembocar en la segunda porción del duodeno. El duodeno tiene 4 porciones. Bien, esas serían algunas aspectos anatómicos, ¿verdad? Del hígado. Veamos algunos aspectos funcionales. Unos aspectos funcionales del hígado. Tiene una función metabólica y de reserva. Ahí se da el metabolismo de aminoácidos, de carbohidratos, de lípidos, de vitaminas. También hay una función microbiológica, remoción de microorganismos y de toxinas, destoxificación, tiene una función destoxificadora, secretora y excretora. Secretora porque produce la bilis y excretora porque la vierte pues hacia el exterior del órgano. En este caso a través de la vía biliar extrahepática, que son todos los conductos que hemos mencionado. Esa es la vía biliar extrahepática, ¿verdad? Entonces a través de ella va a excretarse la bilis hasta llegar al duodeno. También está implicado el hígado en la síntesis de proteínas plasmáticas, factores de coagulación, lipoproteínas, enzimas, colesterol. Todo esto es parte de la función endocrina del hígado. Entonces son como aspectos generales, tanto en lo que es anatómico como lo fisiológico. Algunas generalidades, ¿verdad? Por supuesto que aquí hay más que hablar de este órgano, tanto anatómicamente como fisiológicamente, pero eso lo van ustedes a completar en sus asignaturas correspondientes. Si nos adentramos nosotros al aspecto microscópico, microanatómico, vamos a ver que el hígado estructuralmente está formado por un conjunto de cordones de hepatocitos
que forman o le dan una forma más o menos hexagonal a esta unidad estructural. Esta sería como la unidad estructural del hígado, el llamado lobulillo hepático, ¿verdad? Que ustedes lo pueden ver acá. Tiene una forma más o menos hexagonal, ¿verdad? Tiene aquí sus aristas, ¿verdad? Sus lados, ¿verdad? Entonces tiene una forma hexagonal, lo ven ustedes aquí también este otro. Esto estaría conformando lo que se llama el lobulillo hepático o unidad estructural del hígado, ¿verdad? Visto esto microscópicamente. Vean ustedes que está formado por cordones de células, que son los hepatocitos, todos estos son los hepatocitos, ¿verdad? Cada una de estas células que ven acá en líneas, en forma de cordones, ¿verdad? Y que ustedes van a ver que dejan espacios entre cordones y cordones de hepatocitos, ¿verdad? Esos están ocupados por estos vasos sanguíneos que se llaman sinusoides, sinusoides hepáticos. Ahí circula sangre tanto venosa como arterial. Aquí hay un cortocircuito arteriovenoso. O sea, hay circulación de sangre arterial y venosa. Si ustedes ven en el esquema, en las aristas, o sea, en las esquinas del hexágono, vamos a encontrar unas estructuras también de vasos, de conductos, que esto se llama área portal. El área portal, en este encontramos a una rama de la arteria hepática, encontramos una rama de la vena porta, es esta, y el ducto biliar o conducto biliar, está aquí en color verde. Entonces, esto es lo que hagamos nosotros en esta área portal. Se ha dado en llamar a esto tríada portal, a estas tres estructuras que están en cada una de estas aristas. Miren, aquí lo vamos a encontrar otra vez, igual acá, en cada una de las esquinas o aristas del lobulillo hepático. Entonces, esta es la unidad estructural. En el centro encontramos también una vena que se llama vena central, hacia donde confluye la sangre, ¿verdad? Entonces, después de irrigar a todos los cordones de hepatocitos, la sangre se dirige a la vena central. Y la vena central se va uniendo con otras venas centrales de todos los demás lobulillos hepáticos hasta formar una vena grande que se llama venas hepáticas o suprahepáticas, que van a desembocar en la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, la sangre que llega a través de la tríada portal, a través de estos vasos de la tríada portal, en este caso la rama de la vena porta y la arteria hepática, la rama de la arteria hepática, vienen provenientes de la vena porta y de la arteria hepática, ¿verdad? Que entran al hígado, irrigan y luego sale la sangre por las venas centrales a salir por las venas suprahepáticas. Esa es la dirección que lleva la sangre, o sea, de la tríada portal hacia la vena central. En cambio, la bilis tiene un flujo diferente, contrario. La bilis surge de los hepatocitos, aquí lo podemos ver, esto en color verde, y tenemos otro en color verde, surge de los hepatocitos porque ahí se está produciendo la bilis, ¿verdad? Y llega al ducto biliar y el ducto biliar lo lleva hasta llegar a la vía biliar extrahepática, que es el que va a desembocar en el duodeno, ¿verdad? Y una parte de ella pues se va a almacenar en la vesícula. Entonces el acino o lobulillo hepático, perdón, el lobulillo hepático, que es la unidad anatómica o estructural del hígado microscópicamente. Aquí tenemos una toma más de cerca de los sinusoides, vean de los espacios que hay entre cordones de hepatocitos, vean ustedes acá, aquí está la vena central, ¿verdad? Los cordones de hepatocito y vean cómo de cada hepatocito, entre hepatocito y hepatocito surgen los canalículos biliares, ¿sí? Que son los que van a traer la bilis que está siendo producida aquí en cada uno de estos hepatocitos, ¿verdad? Y luego la lleva al conducto biliar que está en la tríada portal. Aquí está la tríada portal, ¿verdad? O sea, una de las aristas del hexágono que forma el lobulillo hepático. Y vean ustedes cómo los sinusoides están ocupados por vasos, son vasos sanguíneos. Los sinusoides son espacios donde va a circular sangre, generalmente en forma de shunt, o sea, un cortocircuito arteriovenoso.
Bien, aquí tenemos un esquema de los lobulillos, ¿verdad? De los lobulillos hepáticos, las unidades estructurales y funcionales del hígado. Aquí en este esquema de la derecha, vemos aquí los hexágonos, o sea, están representando aquí los lobulillos hepáticos. Pero además de eso, hay otro lobulillo que se llama acino hepático. El acino hepático se encuentra delimitado entre dos venas centrales. Vean aquí la vena central, que es la que decíamos que está en el centro del lobulillo, ¿verdad? Entre dos venas centrales y dos tríadas portales. Esto es lo que se ha dado en denominar el acino hepático. Este acino hepático destaca más que todo la función metabólica, la función de perfusión sanguínea, y lo relaciona mucho con las patologías hepáticas. Por eso los cordones de hepatocitos que tenemos acá los podemos ver ampliados o reflejados en este esquema que tenemos acá. Aquí tenemos la tríada, aquí tenemos la vena central, y entre estas dos estructuras tenemos los cordones de hepatocitos, ¿verdad? Los cordones de hepatocitos que están divididos en tres zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 3, la que está más cerca de la vena central, son los hepatocitos que están cerca de la vena central. Y la zona 1 son los hepatocitos que están cerca de la tríada portal. Esto tiene implicaciones metabólicas, tiene implicaciones patológicas, porque los hepatocitos que están acá son los primeros en recibir la sangre, ¿verdad? Recibir la sangre oxigenada. Además de eso, son los primeros también en recibir toxinas. Si vienen toxinas aquí en la sangre, pues son los primeros en recibirlas. Por lo tanto, estas células van a ser las primeras en sufrir cambios morfológicos en algunas patologías. Estas células de la zona 1, hepatocitos de la zona 1. Posteriormente, podrían haber incluso fenómenos de éstasis biliar, o sea, se ocluyen los vasos los conductos biliares, los conductivos biliares pueden ocluirse, y el flujo de la bilis es más lento. A eso se le llama éstasis biliar. Entonces puede haber éstasis biliar también. Lógicamente que si la circulación mejora, pues son las primeras células en regenerarse. Son las últimas en morirse porque siempre tienen la presencia de la sangre oxigenada. Pero podrían ser las primeras en regenerarse si la circulación mejora. Todo lo contrario sucede con los de la zona 3, ¿verdad? Estos son los primeros en mostrar necrosis isquémica, o sea, muerte de las células por isquemia, por disminución del riego sanguíneo, son las primeras. Son las últimas en morir, por supuesto, pero pueden producir isquemia o necrosis isquémica. También como están más lejos de la irrigación, son las últimas en recibir toxinas, ¿verdad? Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas de estas células que están en la zona 1, tanto como en la zona 3. Las de la zona 2 pues tienen propiedades intermedias. Bien, ahí me disculpan, jóvenes, que estoy un poco mal de la garganta, estoy con estado un poco de faringitis. Bien, entonces eso sería en cuanto a las unidades funcionales y anatómicas del hígado, ¿verdad? Aquí tenemos en este recuadro, bueno, no sé si hasta esta diapositiva hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Doctor. Dígame. ¿Verdad? Bueno, solo con respecto a lo de la tríada portal, usted mencionó que estaba compuesto de una vena portal, el ducto biliar, ¿y cuál era la otra? Las tres estructuras aquí están, miren,
Rama se llama rama de la arteria, de la vena porta, rama de la vena porta, el ducto biliar y una rama de la arteria hepática. Esas son las que forman la tríada portal, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en la zona 3 no se puede también regenerar si la sangre cambia, porque cuando mencionó de la 1 decía Sí. que las células podían regenerarse si Sí, cambiaba, ¿verdad? ¿Y en la zona 3? En la zona 3 es un poco más difícil que se regeneren, fíjense. Porque una vez han sufrido necrosis, la necrosis quiere decir muerte celular. Necrosis es muerte celular por isquemia, porque hay varias muertes celulares, ¿verdad? Entonces, la necrosis es una muerte celular, ¿verdad? La otra necrosis, la otra muerte es la apoptosis, que tiene que ver genéticamente, pero esta tiene que ver con la irrigación, la necrosis. Entonces, media vez mueran las células, pues ya es bien difícil que estas puedan volver a regenerarse. Entonces, lo que sucede aquí es que casi siempre, sustituyendo a las células muertas, a la necrosis, hay acumulación de grasa. Entonces, hay acúmulo aquí de grasa, ¿verdad? Es lo que se llama hígado graso, cuando ya se va imponiendo en prácticamente la mayor parte del órgano, ¿verdad? Entonces, es más difícil acá, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta hasta acá, jóvenes? Bueno, seguimos, ¿verdad? Entonces decíamos que en este cuadro encontramos las funciones de las células del parénquima hepático y sus alteraciones en la enfermedad hepática. Ya que tengo este cuadro aquí, jóvenes, quiero decirles que la clase está tomada de Harper. Bueno, yo les puse ya, creo que ya les han de haber subido la fuente bibliográfica de la clase, que Harper, ¿verdad? Básicamente algunas de otras fuentes bibliográficas que ahí se las menciono con página puntual, ¿verdad? Puntualmente con las páginas, ¿verdad? Para que ustedes no lean más de la cuenta, ¿verdad? No vayan a leer más de la cuenta, sino que ahí les pongo exactamente, por ejemplo, de Baines, que he tomado algunos datos de Baines, ahí también le pongo la página de Baines que ustedes tienen que leer. De Mark, que es el otro que he tomado, también las páginas exactas. No tienen que leer más de eso, ¿verdad? Les digo esto también para efectos de preguntas de examen, ¿verdad? Ustedes saben que yo saco las preguntas del material que yo doy o del texto que yo propongo, ¿verdad? Entonces, para que estemos bien claros en eso. Bien, en cuanto a este cuadro, pues aquí tenemos en su columna izquierda la función, y aquí el marcador plasmático que indica alteración, que puede indicar alteración de esta función. Por ejemplo, una de las funciones del parénquima hepático es el catabolismo del hemo. Ya lo vamos a ver. O sea, cómo el hemo pues va a ser transformado, ¿verdad? En bilirrubina. Entonces, el marcador plasmático de alteración es la bilirrubina. Entonces, nosotros podemos tomar una muestra de sangre, analizar cómo está la bilirrubina y a partir de esto podemos deducir cómo se encuentra la función del catabolismo del hemo en el hígado. Y así sucesivamente las demás funciones. Por ejemplo, en los hidratos de carbono, los carbohidratos, cuando encontramos una disminución de la glucosa, se puede ser un marcador, un indicador plasmático de alteración. En la síntesis de proteínas podemos encontrar disminución de la albúmina o el tiempo de protrombina alargado. El hígado produce una serie de factores de la coagulación que no son más que enzimas, son proteasas de la coagulación, como ya lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces son proteasas y una de ellas es la protrombina, ¿verdad? Entonces, si el tiempo en la producción de la protrombina está alargado,
Entonces eso es un indicador de que hay alteración en la función de la síntesis de proteínas, ¿verdad? Y así el catabolismo de proteínas puede también valorarse con el aumento de amoníaco o con la disminución de la urea. Yo creo que esta clase de la urea ustedes la vieron en el ciclo pasado. Entonces ya les es más familiar, ¿verdad? Escuchar lo del amoníaco y la urea. Sin embargo, vamos a hacer un breve recordatorio. En el metabolismo de los lípidos también, ¿verdad? Aquí, que es otra función del hígado, podemos encontrar algunos marcadores plasmáticos de alteración como aumento de colesterol, aumento de triacilgliceroles, ¿verdad? El metabolismo de los fármacos, que también es parte de las funciones del hígado. Ahí podemos valorar la vida media de los fármacos, cuánto dura en promedio la disponibilidad de un fármaco en sangre. Es la vida media de un medicamento. El metabolismo de los ácidos biliares también podemos valorarlo con si hay aumento de ácidos biliares en plasma, ¿verdad? Entonces, a cada función del hígado hay un marcador plasmático que indica su alteración, ¿verdad? Y ahí lo tenemos en ese cuadrito que está tomado de Harper. Bueno, es tan importante el estudio del hígado y todas sus funciones porque pues la enfermedad hepática grave tiene algunas características, ¿verdad? Importantes, que se dan prácticamente en todos los sistemas. En el sistema nervioso central, puede haber letargo, confusión, coma. En el sistema endocrino, puede haber función gonadal deficiente, pérdida de vello corporal, atrofia testicular, ginecomastia, que es el aumento del tamaño de las mamas, cutáneas como ictericia, hematomas, marcas de rascado, cardiovasculares como edema en los tobillos, gastrointestinales como hepatomegalia, distensión abdominal, ¿verdad? Entonces, es importante pues el estudio del metabolismo de la bilirrubina y de las ictericias con respecto al hígado por toda esta gama de características clínicas que se presentan en la enfermedad hepática. Si nos vamos al estudio propiamente de un hepatocito, aquí lo tenemos, es un hepatocito, vean, tiene abundantes sistemas membranales en el interior, el retículo endoplásmico más que todo rugoso, el liso también, el aparato de Golgi y las mitocondrias forman lo que se llama el sistema microsomal hepático. En realidad el microsoma hepático fue un descubrimiento en ultracentrifugación, pero se ha observado a través del tiempo que ese ultracentrifugado al que se le llamó microsoma hepático correspondía a todo el sistema membranal que está en el citosol, como son el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y las mitocondrias. Es importante porque aquí en este sistema microsomal es donde se va a llevar a cabo una función importante en relación al grupo hemo, que ya lo vamos a estudiar. Entonces, ven, aquí tienen una parte basal. En esta parte basal encontramos los conductivos biliares, aquí los tenemos, los conductivos biliares. Tenemos en las áreas laterales también, cara lateral de los hepatocitos, también encontramos conductivos biliares. Y también tenemos una zona apical, o sea, un área apical que da con el sinusoide, o sea, con los espacios que habíamos mencionado, ¿verdad? Ahí circula sangre, como hemos dicho, ahí está un eritrocito, vean ustedes, la membrana del sinusoide discontinua, o sea, deja espacios, estos espacios, pero o sea, estas son las células endoteliales, ¿verdad? Pero estos espacios son tan pequeños que solamente pueden entrar básicamente moléculas. Estructuras como eritrocitos no pueden penetrar. Y entonces entre el endotelio del sinusoide y la membrana citoplasmática de los hepatocitos hay un espacio. Este espacio se llama espacio de Dissé.
Aquí está, espacio de Dice. Este espacio de Dice es un espacio pues, donde prácticamente solo llegan moléculas pequeñas. Ya vamos a ver quiénes están llegando ahí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunas como lipoproteínas, que se mencionan las lipoproteínas, ¿verdad? Que pueden llegar ahí, pero no estructuras grandes como eritrocitos. Bien, eso sería en cuanto al hepatocito. Aquí tenemos una toma un poquito más panorámica. Aquí tenemos los hepatocitos con sus canalículos biliares, tanto en las caras laterales. Ahí es donde está saliendo la bilis, ¿verdad? La bilis que está siendo producida aquí en el hepatocito. Aquí tenemos su membrana citoplasmática, su borde en cepillo. El espacio de Dice, que está entre la membrana citoplasmática y las células endoteliales del sinusoide. Aquí están células endoteliales. Entonces, como ustedes ven, entre célula y célula quedan espacios sumamente pequeños donde no puede entrar estructuras grandes. De hecho, ya hay algunas estructuras dentro del espacio de Dice que están ahí, como son las células estrelladas. Aquí están las células estrelladas o células de hito, ¿verdad? También en el exterior, ya en el espacio sinusoidal y unidos al endotelio vascular, encontramos las células de Kupffer, que son las células macrófagos, son los macrófagos del hígado. O sea, los macrófagos, el sistema de macrófagos forma un sistema que se llama sistema fagocítico mononuclear, ¿verdad? Antes se le llamaba retículo endotelial, sistema retículo endotelial. Hoy se le llama sistema fagocítico mononuclear, que está formado por todos los macrófagos de todos los tejidos. Todos los tejidos tenemos macrófagos. Los macrófagos del hígado se llaman células de Kupffer. Entonces, este sistema retículo endotelial o sistema fagocítico mononuclear es importante porque es aquí donde se va a dar parte del metabolismo de la bilirrubina, ¿verdad? Ya lo vamos a estudiar. Entonces, esto sería como una vista más panorámica, ¿verdad? De lo que, de la estructura microscópica del hígado. ¿Se me escucha bien, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Vaya, ahí me dicen porque me he sentido un poco mal de la garganta y estoy hablando, siento que un poco bajo, mi voz es un poco más fuerte, pero ahora la tengo bastante baja. Así es que ahí me disculpan, pero son cosas incontrolables. Bien, entonces la otra parte de la clase es la síntesis del hemo. Del hemo, ¿verdad? O sea, este grupo hemo tan importante porque forma parte de la hemoglobina, de otras enzimas, ¿verdad? Que también han sido objeto de estudios en la bioquímica 1 y que seguirán siéndolo en la bioquímica 2, por supuesto. Entonces, esta síntesis del hemo se va a dar básicamente en la médula ósea, el 85%, y solamente un 15% se va a dar pues en el hígado, en las células hepáticas. La mayor parte se da en las células eritroides precursoras de la médula ósea, que son los normoblastos. Los normoblastos son los que van a constituir los eritrocitos o glóbulos rojos posteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da la síntesis del hemo? Es importante esto para poder llegar a la bilirrubina, ¿verdad? Primero ver cómo se formó el hemo, el grupo hemo. Ya que recordemos que el grupo hemo es un grupo prostético, en este caso de la hemoglobina, ¿verdad? Esto se da a nivel mitocondrial y a nivel citosólico, ¿verdad? De estas células eritroides, normoblastos. Estos normoblastos son todavía células nucleadas que tienen mitocondria, porque si ustedes se recuerdan, ya el glóbulo rojo, o sea, la célula roja madura ya no tiene mitocondria, ya no tiene núcleo, ¿verdad? En vez de eso, el centro de la célula está ocupado por la hemoglobina, o sea, el grupo hemo con la globina, que es una
son cadenas de proteínas, de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, veamos que para que se dé la formación del grupo hemo, primeramente se da dentro de la mitocondria. Se une el succinilcoenzimo A, se condensa con la glicina, ¿verdad? Y se va a formar esta molécula, el ácido lebulínico o lebulinato, 5-alfa lebulínico o lebulinato, ¿verdad? Se forman pues de dos moléculas. Aquí tenemos por la condensación del succinil con la glicina. Esto se da gracias a una enzima que se llama 5-ala-sintasa. La 5-ala-sintasa es la enzima que va a catalizar la condensación de succinil con glicina, eliminando dos coenzimos A y dos CO2, dos moléculas de CO2, para formar el ácido lebulínico o lebulinato. Estos ácidos todavía están dentro de la mitocondria. Posteriormente, estos ácidos lebulínicos se van a unir, se van a fusionar, se van a condensar gracias a la enzima porfobilinógeno sintasa y van a formar esta estructura cíclica que se llama porfobilinógeno. Aquí lo tenemos. Ya este porfobilinógeno, esto se está dando ya a nivel del citosol, del hepatocito o del citosol del normoblasto. Hemos dicho que la mayor parte de la síntesis del hemo se da en la médula ósea, en estas células precursoras eritroides, ¿verdad? Que se llaman normoblastos, que son los que van a dar origen al eritrocito. Posteriormente, aquí van a haber 8 reacciones, ya las voy a resumir en la próxima diapositiva. Ahorita quiero que veamos que se formó aquí a nivel ya citosólico, a nivel del citosol. Aquí lo tenemos, citosol, y aquí tenemos el interior de la mitocondria, esa es la matriz mitocondrial, y aquí el citosol. Entonces tenemos aquí que se forma el porfobilinógeno, ¿verdad? Este porfobilinógeno va a formar un intermediario bastante inestable que se llama hidroximetilbilano, que no está aquí, pero ya lo vamos a ver en el resumen que traigo en la siguiente diapositiva. Estos van a formar posteriormente una estructura de 4 porfobilinógenos, ¿verdad? Que es lo que llamamos hidroximetilbilano. Es una estructura de 4 porfobilinógenos unidos en sus grupos aminos, en sus extremos aminos. Estos posteriormente van a sufrir una desaminación, una deshidratación, y van a formar la primera estructura cíclica, ¿verdad? A nivel citosólico, ¿verdad? Que se llama uroporfirinógeno 3. Este uroporfirinógeno 3, gracias a una descarboxilasa, va a formar el coproporfirinógeno 3. Todas estas reacciones están siendo todavía, hasta el coproporfirinógeno, se están dando a nivel citosólico de la célula precursora eritroide o normoblasto. Posteriormente, el coproporfirinógeno 3 entra nuevamente a la mitocondria gracias a unos transportadores. Aquí hay transportadores de estos intermediarios, ¿verdad? Y gracias a unas oxidasas, porque vamos a utilizar oxígeno, ya en la matriz mitocondrial se forma, a partir del copro 3, se forma el protoporfirinógeno 9. Este protoporfirinógeno 9
gracias a otra oxidasa, va a formar la protoporfirina 9. La protoporfirina 9, por acción de la ferroquelatasa, se le incorpora hierro en forma ferrosa, y se va a formar entonces lo que conocemos como el grupo hemo. Aquí tenemos el grupo hemo con sus anillos pirrólicos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 anillos pirrólicos. Y decirles también importante, en el centro está el hierro en forma ferrosa. Tenemos sustituyentes alquílicos aquí en su alrededor, sus metilos, vinilos y propionilos. Y tenemos aquí enlaces metino, alfa-metino, aquí entre los pirroles. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, tenemos otro y aquí tenemos otro enlaces metinos. Son importantes porque uno de estos, el alfa-metino, que es se va a separar, ¿verdad? Y entonces la molécula va a cambiar de estructura más adelante, como lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos ya formada la molécula de hemo, el grupo prostético de la hemoglobina, ¿verdad? Quiero decirles que esta es prácticamente, el hemo es el que va a regular a la 5-ala sintasa, ¿verdad? Para que pueda seguirse dando. Si hay bastante hemo, la 5-ala sintasa pues disminuye su actividad. Pero si hay poco hemo, entonces la actividad de la ala sintasa se va a incrementar, ¿verdad? Y vamos a tener más reacciones de las que hemos visto hasta este momento. Entonces, este grupo hemo pues va a salir nuevamente al citosol gracias a unos transportadores. Transportador se le llama un transportador de hemo 1. Hay otros transportadores relacionados, un transportador ABC, B7 y B6, que también están relacionados con el transporte del hemo de la mitocondria, del interior de la mitocondria hacia el citosol, donde se va a unir ya con la globina y van a formar lo que se llama la hemoglobina, ¿verdad? Solo permítanme, jóvenes, un minutito, permítanme. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, solamente antes de que oír alguna pregunta, aquí tengo el resumen de todo lo que he hablado. Aquí tenemos la condensación de succinilcoenzimo A con glicina para formar el ácido delta aminolebulínico. El ALA, ¿verdad? Que la enzima 5-ala sintasa va a promover para que se forme pues el ácido delta aminolebulínico delta ALA. Luego hay una deshidratasa, como lo vimos en el esquema anterior. Hay una deshidratación que está formado por está catalizado más bien por la ácido delta aminolebulínico deshidratasa. Si hay alguna mutación en esta enzima, se va a generar un tipo de patologías importantes que, si bien es cierto, no son muy frecuentes, pero que es necesario que las conozcamos. Se llaman porfirias. Entonces, las porfirias no son más que mutaciones que se dan en las enzimas que están participando en la síntesis del hemo. Por ejemplo, si tenemos aquí una mutación en la deshidratasa, tenemos que esa porfiria se le llama porfiria delta ala deshidratasa. Y así sucesivamente. Luego la siguiente reacción, decíamos que los aminolebulínicos, los ácidos aminolebulínicos, se unían para formar el porfobilinógeno, ¿verdad? El porfobilinógeno.
Este porfobilinógeno iba a formar, dijimos, una estructura bastante inestable, que es el hidroximetilbilano, gracias a la porfobilinógeno desaminasa. O sea, si hay alguna mutación en esta enzima, esa porfiria se llama porfiria intermitente aguda. Luego que se ha formado el hidroximetilbilano, gracias a la uroporfirinógeno 3 cosintasa o sintasa únicamente, se va a formar el uroporfirinógeno 3, que es la primera estructura cíclica en la síntesis del hemo, ¿verdad? Si hay alguna mutación en la uroporfirinógeno 3 cosintasa, a eso se le llamará porfiria eritropoyética congénita. Luego, el uroporfirinógeno, gracias a la uroporfirinógeno descarboxilasa, va a formar el coproporfirinógeno 3. Mutaciones en la descarboxilasa van a generar la porfiria cutánea tardía. El coproporfirinógeno 3 va a pasar a protoporfirinógeno 9. Ya esto a nivel de la mitocondria, gracias a la oxidasa coproporfirinógeno oxidasa. Mutaciones a este nivel se le llama coproporfiria hereditaria. Luego que se ha formado el protoporfirinógeno 9, gracias a otra oxidasa, la protoporfirinógeno oxidasa, decíamos, se va a formar la protoporfirina 9. ¿Verdad? La protoporfirina 9, si hay mutaciones en la protooxidasa, vamos a tener lo que se llama porfiria variegata. Y la protoporfirina 9, gracias a la ferroquelatasa, se le va a incorporar hierro ferroso para formar el grupo hemo, grupo prostético hemo. Si hay alguna mutación en la ferroquelatasa, eso es lo que se llama protoporfiria eritropoyética. Quiero decirles que esta ferroquelatasa, junto con la ácido delta-aminoleucínico sintasa, estas dos enzimas son susceptibles a intoxicación por plomo, a inactivación por el plomo, ¿verdad? Es importante porque esto nos va a generar problemas en la formación del grupo hemo y nos va a dar una anemia de tipo aplásica. Esto ha sido bastante pues objeto de estudio, y aquí en el país hace un tiempo, hace unos 10 años me parece, sufrimos un problema de esto a nivel de los niños, porque unas empresas que se dedicaban a producir, ¿cómo se llama? Las baterías de carro, descartaban los líquidos que son muy cargados de plomo, los vertían en cualquier lugar y contaminaron muchos mantos acuíferos de cierta zona de El Salvador, más que todo en la zona de La Libertad. Y entonces se generaron muchas anemias en los niños por intoxicación por plomo. Lo que había pasado es que habían inactivado la ferroquelatasa y al ácido delta-aminoleucínico sintasa. Era un ejemplo para que veamos que sí tiene importancia el estudio de todo esto. Bien, hoy sí podríamos, si hay alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Primero la compañera. Vaya, a ver. Gracias. Solo una pregunta. Con respecto a todo ese proceso, dijo que se daba dentro de los normoblastos, ¿verdad? Sí. En los normoblastos. Y es cuando se sustituye el grupo hemo, pasa a ser parte del eritrocito maduro. Del eritrocito, correcto. Sí, ya es un normocito, o sea, ya es una célula eritroide madura, ¿verdad? Que se llama eritrocito o normocito, o glóbulo rojo, ¿verdad? Ya ese glóbulo ya no tiene núcleo, ya no tiene mitocondria, y únicamente lo que tiene en su parte central es la molécula de hemoglobina. Gracias, doctor. A ver, ¿qué otra pregunta? El compañero que quería preguntar. Yo, doctor, entonces prácticamente podríamos decir
que la producción de hemo tiene retroalimentación negativa o sea, por como veo acá el esquema, Sí, se dice sí. que el grupo hemo inhibe al ácido delta A la sintasa. aminolínico sintasa. Ajá, Sí, entonces correcto. podríamos decir que tiene retroalimentación negativa. Sí, así es, tiene retroalimentación negativa. Es un feedback, ¿verdad? Pero puede ser negativo, puede ser positivo, porque si es negativo, básicamente, en cuanto a que si encontramos hay suficiente hemo, pues se va a inhibir la sintasa, ¿verdad? Lógicamente, si no hay mucho hemo, entonces la actividad de la sintasa va a estar normal, ¿verdad? Sí, sí, se Sí, responde a tu entonces, pregunta. sí, entonces si por ejemplo se llegase a dar un, cómo se lo diría? Una baja repentina en la cantidad de hemoglobina en plasma, este, como habría algo, se podría considerar como anemia. Sí, claro, claro, tiene que ver, eso es anemia. Sí, hay un tipo de anemia, las anemias se clasifican también incluso por el color, ¿verdad? Normocrómicas, hipercrómicas, hipocrómicas. Entonces, en este caso, si hay disminución de hemoglobina, el eritrocito se ve bien pálido. Entonces, es una anemia de tipo hipocrómica, ¿verdad? Sí tiene que ver entonces, ¿verdad? Por supuesto. Hay anemia, sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Le respondí a su pregunta a este joven? Sí, doctor, Hola. muchas gracias. Vaya, vaya, muy bien. Sí, doctor, tengo una duda. Usted Dígame. mencionó que cuando había poco hemo, la Sí. 5 a la sintasa se va a incrementar, pero ¿por qué razón se incrementa cuando hay poco hemo? No, no es que se incrementa la actividad, ¿verdad? La actividad, o sea, si tenemos disminución en el hemo, tenemos necesidad, tal vez no necesariamente una disminución, pero si hay un incremento en la necesidad de hemo, de más hemo, entonces la actividad de la sintasa se ve aumentada. Eso es lo que hemos querido decir, ¿verdad? La actividad de la sintasa, no es que haya más sintasa, sino su actividad se ve aumentada. Bueno, gracias, doctor. ¿Cómo no? A ver, Doctor, dígame. otra duda. Cuando hay poco hierro, que no se va a poder utilizar la ferroqueratasa, todo el proceso se va a continuar dando hasta ese punto. ¿Se va a considerar, perdón? Se va a continuar hacia todo el proceso, pero digamos la persona tiene una mala alimentación y no consume Sí, suficiente hierro. sí, así es. O sea, también va a haber anemia. También va a haber anemia. Eso se llama anemia ferropénica, ¿verdad? Si no hay disponibilidad de hierro. El hierro llega hasta este sitio gracias a un transportador del hierro que se llama transferrina. La transferrina lleva el hierro hasta estos sitios y la ferroquelatasa se encarga de incorporarla a la protoporfirina 9. ¿Verdad? Entonces, lógicamente que si no hay disponibilidad de hierro, ¿verdad? Ya sea porque hay defecto en la transferrina, ya sea porque en la dieta está pobre de hierro, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener una anemia que se llama anemia ferropénica, también, anemia, sí. Gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Vale, vamos a continuar entonces. Bueno, aquí tenemos algunas reacciones, ¿verdad? Que yo quería traerles así. La primera, que es la de la succinil con la glicina, ¿verdad? Donde se forma el ácido delta-aminoleulínico, ¿verdad? Aquí es importante, creo yo que por eso precisamente lo traje, porque hay una participación de un cofactor que es un derivado de la vitamina B6, que es el piridoxal fosfato, PLP, piridoxal fosfato, ¿verdad? Entonces, este cofactor está participando aquí y también, si no está presente este piridoxal fosfato, también va a haber anemia,
¿verdad? Hay un tipo de anemia dependiente de la ausencia o la disminución del PLP, ¿verdad? Y vean ustedes aquí cómo se desprende CO2 y una coenzima A, ¿verdad? Luego, en la formación del porfobilinógeno, que es un pirrol, es una estructura cíclica, es un pirrol, a partir de la deshidratasa, dos delta alas se han condensado, la deshidratasa elimina agua y se forma entonces el porfobilinógeno. Y aquí tenemos la molécula de ¿cómo se llama? De hemo, el grupo prostético hemo ya formado, ¿verdad? Con su átomo ferroso central, con sus anillos pirrólicos 1, 2, 3 y 4, con sus enlaces metino, aquí otro metino y otro metino. Posteriormente estos se van a transformar en enlaces metileno, de alquinos a alquenos, ¿verdad? Y los sustituyentes de la hemo, del grupo hemo, sus metilo, su vinilo y sus propionatos, ¿verdad? Sustituyentes propionatos. ¿Verdad? Entonces ahí ya tenemos la molécula de hemo, que aquí después sale, como les decía, por un transportador hacia el citosol y se le une la globina y ya forma la hemoglobina. Y ya todo esto, el normoblasto ha madurado, ¿verdad? Se ha convertido ya en un eritrocito, en el cual encontramos a la hemoglobina. Este cuadro de Harper también es un resumen de las 8 reacciones que suceden para la formación del hemo. Aquí están las 8 enzimas que participan. La porfiria que se puede dar de acuerdo a la mutación de la enzima, algunos signos o síntomas que pueden presentar. Básicamente las porfirias se pueden presentar con 2 grupos de síntomas. El primer grupo de síntomas son neuropsiquiátricos y el otro grupo de síntomas son epidérmicos, son dérmicos, o sea, hay fotosensibilidad. Entonces son los 2 grandes grupos de síntomas y de signos que pueden presentar las porfirias, ¿verdad? Entonces algunos son ¿cómo se llama? Por síntomas neuropsiquiátricos, predominantemente síntomas neuropsiquiátricos, y otros predominantemente signos o síntomas de fotosensibilidad. Bien, ahí también aquí en cada uno de estos porfirias hay un ONIM. El ONIM es un número, no es un número, es una información que hay, ¿verdad? Sobre la genética, sobre la herencia mendeliana de estas patologías, de estas porfirias, de cada uno de estos. Este es un sistema de datos, de base de datos, ¿verdad? Que existe, al cual podemos accesar todos con este número y poder estudiar cada una de estas porfirias. Bueno, esos serían, ahí aquí también tenemos los resultados de las pruebas de laboratorio que esperamos encontrar en cada una de estas porfirias. Aquí en esta diapositiva tenemos lo que yo les decía, que las porfirias básicamente se encuentran en 2 grupos de signos y de síntomas, unos que predominan los neuropsiquiátricos y otros que predominan la fotosensibilidad. ¿Verdad? Aquí cuando hay acumulación de ALA y de porfobilinógeno, y aquí cuando hay porfobilinógenos, ¿verdad? Que están predominando. Bien, hasta ahí hemos llegado con lo del hemo, Ahora veamos lo contrario. Si hoy vimos la síntesis, vamos a ver la degradación del hemo, ¿verdad? Entonces, al ver la degradación del hemo, vamos a ver que el hemo se convierte en bilirrubina. Por eso he puesto aquí síntesis. ¿Síntesis de quién? De la bilirrubina.
Y luego cómo se capta en el hígado, cómo se une, cómo se da la conjugación y cómo se da la secreción y excreción biliar. Básicamente son como los tres grandes pasos, ¿verdad? Esta es una diapositiva tomada de Harper. Ahí tenemos la captación, la conjugación y la secreción. Dentro de esto hay otros pasos un poco que vamos a detallar importantes también. En la captación, primero se ha dado la síntesis de la bilirrubina, ¿verdad? Y luego el hígado, el hepatocito lo capta, se da una conjugación allí. Pueden haber muchas patologías que tengan que ver con la conjugación. Luego se secreta y se excreta luego. También en esta secreción pueden haber problemas, algunas patologías que ya las vamos a ver. Y luego el conducto biliar que las lleva hasta la segunda porción del duodeno, ¿verdad? Vale, entonces empezamos. Aquí tenemos el grupo hemo, ¿verdad? Que ya lo hemos dicho. Cuando los eritrocitos cumplen 120 días, o sea, 3 meses, entonces sufren un proceso de apoptosis, destrucción, ya programada. Y quien se encarga de destruirlos es el sistema fagocítico mononuclear, básicamente representado por el vaso y todos los macrófagos de los sistemas, ¿verdad? Vaso y macrófagos de los sistemas. Entonces ahí se va a dar estas reacciones en ese sistema fagocítico mononuclear, o sea, en el vaso y en los macrófagos, donde el hemo entra a un sistema enzimático que se llama hemoxigenasa, donde va a sufrir cambios, ¿verdad? Primero este grupo hemo se convierte en hemina dentro de este sistema hemoxigenasa, luego con la participación de NADPH vuelve a convertirse en hemo dentro, se le agrega oxígeno en uno de los enlaces alfa-metino, en el alfa-metino, y entonces al oxigenarse, no oxidarse, estoy hablando de oxigenación, se oxigena y entonces este enlace se rompe, el metino, ¿verdad? Se rompe y nos va a dar como resultado una estructura lineal de pirroles que se llama biliverdina. Aquí tenemos biliverdina. Ya vamos a ver su estructura, ¿verdad? A todo esto, en esta reacción de la hemoxigenasa ha habido participación de NADPH, de oxígeno, y se ha liberado hierro férrico en forma férrica, NADP, agua y CO2. ¿Verdad? Ahí me disculpan, jóvenes, he estado un poco mal de la garganta hoy. Perdónenme que he estado todo raro de mi garganta, pero bien. Luego decíamos esta biliverdina, que ya es una estructura lineal, ya no es cíclica, se abrió aquí en este punto, miren, aquí en este punto se separó este enlace y se abrió la molécula esta, que era cíclica, se hizo lineal, ¿verdad? Entonces, la biliverdina sufre otra reacción gracias a la participación de la biliverdina reductasa, que es una reducción en otro enlace metino. Ahí se reduce, o sea, se le agregan hidrógenos, protones, y entonces se forma la bilirrubina. Aquí tenemos ya la formación de la bilirrubina. Entonces el grupo hemo se transformó gracias a la hemoxigenasa en biliverdina, la biliverdina en bilirrubina gracias a la acción de la biliverdina reductasa. ¿Verdad? Entonces, todo esto está sucediendo. ¿A dónde dijimos que pasaba todo esto? ¿Hola? No era en el sistema fagocítico mononuclear. Ahí exactamente, cómo no. Muy bien, gracias. Ahí está pasando todas estas reacciones, en el sistema fagocítico mononuclear.
o sea, principalmente en el vaso y en los macrófagos de todos los sistemas, ¿verdad? Esto es gracias a que los eritrocitos viejos cumplieron su función 120 días y se destruyeron. ¿Verdad? Se destruyeron. Entonces la globina pasa al pool de aminoácidos, el hemo, el hierro pasa al pool de hierro, es llevado por la transferrina a almacenarse o a la médula ósea para reciclarlo, para volverlo a utilizar, ¿verdad? En otras formación de hemo, ¿verdad? Más hemo. Y luego pues se dan estas reacciones de la hemoxigenasa para formarse la biliverdina y la bilirrubina reductasa para formar la bilirrubina. Todo esto en el sistema fagocítico mononuclear. Aquí tenemos lo que hemos venido hablando. Primero, el hemo. Aquí tenemos el hemo, la molécula con su hierro ferroso, estado ferrosa. La acción de la hemoxigenasa, la liberación de hierro férrico, NADP, agua, con la participación de O2 y NADPH. El hierro puede ser reutilizado. El enlace que se rompe es el metino alfa. Y obtenemos esta estructura lineal, miren. Apertura del anillo tetrapirrólico. Y se forma esta estructura de pirroles en forma lineal, ya no cíclica como acá. Y esto se llama biliverdina. La biliverdina, tenemos la biliverdina, sufre una reducción en otro alfa-metino, aquí en este metino, este no es alfa-metino, es un metino, es un enlace metino, ¿verdad? Que está entre el pirrol 3 y 4, el otro estaba entre el pirrol 1 y 2, ¿verdad? Este está entre el pirrol 3 y 4. Entonces este metino sufre una reducción, aquí tenemos, miren la reducción, los hidrógenos se han unido y han formado entonces esta estructura lineal que se llama bilirrubina, la bilirrubina, ¿verdad? Esto en el sistema fagocítico mononuclear. Luego esta bilirrubina sale del sistema fagocítico, sale de las células del vaso, de los macrófagos, y se une a la albúmina. La albúmina tiene dos sitios de unión para la bilirrubina, una de alta afinidad y uno de baja afinidad. Entonces ahí se une la bilirrubina. Y es la bilirrubina es transportada por la albúmina hasta los hepatocitos, hasta el hígado. Ahí se transporta. Para allá se lleva la albúmina, se lleva la bilirrubina. Hacia los hepatocitos. Llega hasta los sinusoides, pasa por todas las tríadas, los sinusoides, al llegar a los sinusoides, llega al espacio de Dicé, y ahí entra, ahí la albúmina deja a la bilirrubina, y la bilirrubina entra, ¿verdad? Gracias a un transportador de aniones orgánicos, entra al interior del hepatocito, ¿verdad? Como lo vamos a ver aquí. Bueno, esta es la bilirrubina ya formada, ¿verdad? El diglucurónido de bilirrubina. Inicialmente se forma un monoglucurónido de bilirrubina. Es un compuesto intermediario que posteriormente va a dar lugar al diglucurónido de bilirrubina. Ahí tenemos el diglucurónido de bilirrubina, ¿verdad? Con sus pirroles, ¿verdad? Sus pirroles 3 y 4, 1 y 2. No solamente estas, el grupo hemo, pues son hemoproteínas, hay más hemoproteínas, de las cuales también se puede formar bilirrubina, ¿verdad? De todas las hemoproteínas, pues tienen hemo, pueden formar bilirrubina al ser degradadas, ¿verdad? Al ser catabolizadas. Por ejemplo, la hemoglobina, ¿verdad? La mioglobina también tiene hemo. El citocromo C, que están involucrados en el transporte de electrones.
los citocromos P450 en la hidroxilación de xenobióticos. Los xenobióticos son los contaminantes medioambientales. La catalasa, la triptófano-pirrolasa, todas esas tienen hemo, y entonces al ser degradado el hemo de estas proteínas, entonces pueden dar lugar a la formación de bilirrubina. Esto es lo que sucede entonces en términos generales. Los eritrocitos son degradados en el vaso, aquí estamos en el vaso, el sistema fagocítico mononuclear, salen a la sangre unidos a la albúmina. Cuando están unidos a la albúmina, a esta bilirrubina se le conoce como bilirrubina no conjugada. Bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, ¿verdad? Bilirrubina indirecta o no conjugada. Cuando está unida a la albúmina y está viajando por la sangre. ¿Hacia dónde viaja? Hacia el hígado, hacia los hepatocitos. Al llegar al hígado se da lo que se llama la conjugación de la bilirrubina. La bilirrubina se une con un ácido que se llama ácido glucurónido. El ácido glucurónido une a la bilirrubina en el interior del hepatocito. A esa bilirrubina se le llama bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. ¿Verdad? Luego esa bilirrubina directa va a pasar al intestino. Pasa al intestino delgado, ¿verdad? A través de la bilis, sale a través de la bilis, pasa al intestino como bilirrubina conjugada, se desconjuga y forma posteriormente unos compuestos incoloros que se llaman urobilinógenos, gracias a hidrólisis y a una reducción, forman los urobilinógenos. Esta hidrólisis y reducción es gracias a unas enzimas que se llaman beta-glucuronidasas, que aquí en este momento las está aportando las bacterias de la flora intestinal. Toda la flora intestinal que está aquí produce beta-glucuronidasas y entonces está generando que el diglucurónido de bilirrubina que viene acá, o sea, la bilirrubina conjugada o directa, pueda ser desconjugada por hidrólisis y reducida hasta compuestos que se llaman urobilinógenos. Digo urobilinógenos porque son 3 tipos. No los vamos a ver, son químicamente, tienen importancia, pero no exactamente médica. Entonces los urobilinógenos son compuestos incoloros que posteriormente por oxidación se van a transformar en urobilina. Por oxidación. Esta urobilina sí ya tiene color y es el que le da el color a las heces, el color amarillento. A todo esto, antes de esto, tanto la bilirrubina como el urobilinógeno pueden ser recicladas. Pueden ser recicladas a través de una circulación que se llama circulación enterohepática. La circulación enterohepática está formada por las venas mesentéricas, que son las que están drenando al intestino delgado y grueso. Las venas mesentéricas superior e inferior se unen para formar un vaso muy grueso que se llama vena porta, y esta vena porta entra al hígado. Y eso es de lo que tenemos ya en la tríada portal, las ramas de la vena porta. Entonces, la vena porta está formada, es un vaso externo al hígado, que entra al hígado, por supuesto, pero que está siendo formado por las venas mesentéricas. A esa circulación se le llama circulación enterohepática. Entonces se recicla bilirrubina ya desconjugada, urobilinógeno, y pasan al hígado y parte de ella pasan a la circulación sistémica. Al pasar a la circulación sistémica, o sea, a la sangre, pueden llegar al riñón y excretarse urobilinógeno, llegar al urobilinógeno al riñón, y aquí también sufrir oxidación el urobilinógeno y se convierte en urobilina. Y la urobilina en la orina es la que le da el color a la orina, un poco amarillento, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, la orina adquiere ese color, ¿verdad? Un color que se le llama sui generis o color ámbar, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que se da básicamente.
No sé, ¿hay preguntas hasta aquí, jóvenes? Sí, Dígame. hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo tenía una pregunta. En este caso, la biliverdina es hidrosoluble, ¿verdad? Pero Ajá. la bilirrubina no. Entonces quisiera saber cómo, en qué punto es que se vuelve hidrosoluble y por qué. Ah, bueno, en realidad no se vuelve hidrosoluble. La verdad es que quien la transporta es la albúmina. Entonces, por eso es que la albúmina la transporta, porque prácticamente no es soluble, pues, ¿verdad? Entonces, por eso es que se une a la albúmina, para que la albúmina la pueda transportar. Entonces, a la salida del sistema fagocítico mononuclear, de las células del vaso, de los macrófagos, ahí encontramos a la albúmina, esperando a la bilirrubina para unirla y poderla transportar. De esa manera es que se vuelve soluble, ¿verdad? Y la lleva al hígado, ¿verdad? Para solubilizarla, porque ahí entonces se conjuga y al conjugarse se vuelve soluble. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Gracias. Vaya. Otra pregunta. A ver, Yo tenía una pregunta. dígame. En los recién nacidos, bueno, no los exactamente recién nacidos, pero sí que tienen como entre 1 mes a 3 meses, Sí. los niños hacen las heces de color como amarillito, como color mostaza, ¿no? Sí. Entonces, no sé si es porque tienen un exceso de bilirrubina y por eso lo hacen así, como ahí explicó de que la urobilina Sí. le va a dar esa característica de color amarillento a las heces. Entonces, no sé si es por eso que los niños tienen un exceso de la bilirrubina. Pues realmente exceso como tal, no, ¿verdad? Estamos hablando de un niño normal, de un recién nacido normal, ¿verdad? Que haya exceso, no. Simple y sencillamente que el proceso de desconjugación de la bilirrubina cuando llega al intestino, por hidrólisis, por reducción y forma los urobilinógenos, estos al oxidarse dan color a las heces, ¿verdad? Entonces, es un proceso, diríamos, normal, es normal. Ahora, el problema se vuelve anormal cuando ya, entonces sí, podríamos hablar de excesos, ¿verdad? Pero ya en ese caso, el niño ya no solamente son las heces las que están siendo teñidas, sino que también la piel. Entonces ya aparece ictericia, aparece el color amarillento de la esclerótica, o sea, la parte blanca del ojo, o aparece color amarillento en la piel, en el resto de la piel del niño. Ahí sí ya podemos hablar de excesos, ¿verdad? Entonces ahí sí. Pero mientras está en las heces, el color pues es prácticamente producto del proceso normal que se está dando de la desconjugación, reducción y oxidación de la bilirrubina hasta formar urobilina, que es el que le da el color a las heces. ¿Sí? Entiendo. Muchas gracias. Vaya. A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos el proceso de conjugación. Vean ustedes cómo aquí está el sinusoide, aquí llega la bilirrubina no conjugada, gracias a la albúmina, ¿verdad? La llevó la albúmina hasta aquí, porque como este es insoluble, entonces la llevó hasta acá y aquí ya la dejó. Y aquí el transportador de aniones orgánicos, que está aquí, está simbolizado por este círculo amarillo, la introduce. Al introducirla, la bilirrubina no conjugada se une a las ligandinas. Las ligandinas son parte de un sistema enzimático que se llama glutatión S-transferasas. Entonces se une a la ligandina para evitar el reflujo, evitar que la bilirrubina vuelva a salirse y además de eso para llevarlo hasta el sistema microsomal hepático, donde se va a unir la bilirrubina no conjugada con el ácido glucurónido,
¿verdad? Se une y va a formar primeramente el monoglucurónido o el diglucurónido de bilirrubina. Una vez esto se ha formado, esto se llama bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, ¿verdad? Esta bilirrubina conjugada tiene que salir del hepatocito a través de los canalículos biliares que tenemos en la parte basal o en la parte lateral, en las partes laterales, en las paredes laterales de los hepatocitos. Entonces sale gracias a una enzima que se llama MRP2, una proteína de multiresistencia a fármacos tipo 2. Entonces, gracias a esta, el diglucurónido de bilirrubina puede llegar hasta la luz del canalículo biliar. Llega al canalículo biliar, ¿verdad? Entonces, es importante este proceso porque acá, si hay algún defecto, vamos a verlo reflejado entonces en una patología, que ya la vamos a ver. ¿Preguntas en esta diapositiva? Bueno, la unión de la bilirrubina no conjugada con el ácido glucurónido se da gracias a una enzima que se llama UDP glucuronil transferasa, o también conocida como bilirrubina UGT, que quiere decir bilirrubina UDP glucuronil transferasa. Esa es esa enzima la que cataliza la reacción de unión de la bilirrubina con el ácido glucurónido, ¿verdad? Y va a formar el glucurónido, el diglucurónido de bilirrubina que tenemos aquí. Diglucurónido de bilirrubina, ¿verdad? Bien, decíamos entonces que aquí pueden haber algunos defectos. Por ejemplo, en la acción de la glucuronil transferasa. Muchas veces la glucuronil transferasa, hay niños que nacen con baja actividad de la glucuronil transferasa. Entonces hay que activarles la glucuronil transferasa para que la glucuronil transferasa haga la unión, ¿verdad? Promueva la unión del ácido glucurónido con la bilirrubina no conjugada. Estos niños pueden nacer amarillos, pueden nacer ictéricos. Ictericia quiere decir color amarillento de la piel. Pueden nacer ictéricos, pero gracias a la activación de la glucuronil transferasa, los niños vuelven a su color normal, ¿verdad? Doctor, Sí, dígame. lo que mencionó sobre los niños amarillos, cuando se activa es cuando a veces, bueno, yo he visto que las mamás le sacan al niño al sol cuando acaba de nacer. Ah, sí. Lo que sucede es que puede haber que la glucuronil transferasa, su actividad disminuya y por inmadurez del sistema hepático. Entonces, los niños hay que sacarlos al sol porque la bilirrubina que se acumula, que es la que produce el color amarillento de la piel, como es insoluble, no se puede remover de los tejidos. Entonces, gracias a la luz ultravioleta, esta bilirrubina insoluble se vuelve soluble y entonces ya se puede remover. Entonces los niños al cabo de una semana, 2 semanas de estarlo exponiendo al sol, unos 5 minutos, ya vuelven a su color normal porque la bilirrubina se solubilizó y pudo ser excretada, ¿verdad? Pero también en aquellos niños en los que la glucuronil transferasa está disminuyendo su actividad, podemos darles a tomar fenobarbital, y el fenobarbital va a activar a la glucuronil transferasa. Y entonces se va a poder dar la unión de bilirrubina con ácido glucurónido, ¿verdad? Y ya se va a formar el diglucurónido de bilirrubina, que es hidrosoluble, ¿verdad? Y entonces ya el niño pierde su color amarillento también de la piel.
¿Preguntas ahí? Doctor, ¿y los niños que nacen histéricos? Así es, ¿verdad? Sí. A la larga no les afecta. No, no, en absoluto. En absoluto. Los niños pueden nacer histéricos por las 3 razones. Por 3 razones, solo les he mencionado 2. La de la disminución de la actividad de la gluconeotransferasa, que se activa con fenobarbital, el acúmulo de bilirrubina no conjugada que hay en la piel y que por lo están histéricos, y que al sacarlos al sol con la luz ultravioleta se convierte en luminorubina, así se llama el producto, luminorubina, y este es soluble y ya se puede eliminar. Y la tercera es por la leche materna. La leche materna contiene algunos factores como ácidos grasos, lipasas, beta-glucuronidasas, que impiden o promueven la reabsorción de bilirrubina a nivel intestinal. Y entonces pueden también los niños estar amarillentos por la leche materna. Cosa que dura a lo sumo unas 2 semanas, 3 semanas a lo sumo, mientras el hígado del niño pues madura y deja ese problema, ¿verdad? Ya el problema de los factores de la leche materna ya no tiene incidencia pues en la reabsorción enterohepática de la bilirrubina, ¿verdad? Entonces, de esa manera corregimos el problema de los niños histéricos. Esos son como parte normal, ¿verdad? Es lo normal. Diríamos, entre comillas, lo normal es que no nazcan histéricos, ¿verdad? Pero si naciesen así, pues entonces hay esas 3 posibilidades. Y no quedan con ninguna secuela, ¿verdad? No hay ninguna secuela. Hasta este momento, pues no se ha observado ninguna secuela posterior a la ictericia neonatal. ¿Sí? Gracias. Bueno. Vale. Entonces tenemos aquí un resumen. Sí, un resumen. Aquí tenemos el sistema fagocítico mononuclear, donde es destruido los eritrocitos del grupo hemo por la hemooxigenasa, bilirrubina reductasa. Se forma la biliverdina, luego la bilirrubina. La bilirrubina es transportada por la albúmina, luego llega al hígado, en el hígado se conjuga por la vía biliar extrahepática, llega hasta el intestino, donde la bilirrubina conjugada se desconjuga y sufre hidrólisis, reducción y forma los urobilinógenos, ¿verdad? Aquí los tenemos. Esto es a nivel de ilion distal, de colon, ¿verdad? Por beta-glucuronidasas, hidrólisis por beta-glucuronidasas. Se da una reducción también y forma los urobilinógenos, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos ya a nivel de colon. La urobilina, el urobilinógeno a nivel ya de colon descendente, ya cerca del recto sigmoide, se va a oxidar, se oxida y entonces toma un color amarillento, ¿verdad? Y entonces le da el color amarillento a las heces. Eso es lo que normalmente está sucediendo. ¿Preguntas en esta diapositiva, jóvenes? No. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. En ese caso, entonces se absorbería la bilirrubina por células del parénquima hepático, así es. ¿Cómo no le entendí la pregunta? Que en ese caso la absorción de la bilirrubina se daría por las células del parénquima hepático. O sea, cuando la bilirrubina llega no conjugada, ¿verdad? Que llega no conjugada acá, y llega a los hepatocitos, en los hepatocitos se conjuga, ¿verdad? Se conjuga, sufre la conjugación y ya se vuelve soluble. Al volverse soluble, sale por la bilis a través del ducto biliar y llega hasta el intestino delgado, a la segunda porción. Y ahí sufre todos estos procesos. Se desconjuga, forma urobilinógenos y forma posteriormente urobilina. Entonces, aquí al conjugarse no se retiene, sino que lo que hace es salir, ¿verdad? Sale, yo les decía que sale cae a los canalículos biliares gracias a una proteína que se llama proteína de multiresistencia a fármacos tipo 2,
¿verdad? Entonces, esa sale, gracias a eso es que llega al canalículo biliar y puede salir a la vía biliar extrahepática, que está formada por el hepático común, el colédoco, ¿verdad? Conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno. ¿Sí? No sé si le respondí. Sí, creo que sí. Gracias. Vaya. ¿Qué más? Bueno, ahí pues tenemos en esta flecha que también hay reabsorción, ¿verdad? De urobilinógenos y de bilirrubina desconjugada, nuevamente por la circulación enterohepática, les decía, ¿verdad? Que están las mesentéricas, superior e inferior, que van a formar la vena porta. La vena porta entra por aquí, por el lado, la cara inferior del hígado, ¿verdad? Y ya se ramifica lo que tenemos hasta los lóbulos hepáticos, ¿verdad? Entonces ahí se da la circulación enterohepática y como llega a la circulación sistémica, entonces puede llegar al riñón y salir por riñón también, ¿verdad? Puede salir por el riñón. Aquí, como lo tenemos aquí. Puede salir por el riñón, llega el urobilinógeno a nivel renal, entonces aquí también hay una oxidación del urobilinógeno y se transforma en urobilina que le da el color ámbar o sui generis a la orina. Bueno, ahí tenemos la bilirrubina y algunos datos importantes. Vandenberg era un bioquímico que hizo una reacción, con el reactivo de Ehrlich, que es un ácido sulfanílico diazotizado. Cuando reacciona con el ácido sulfanílico diazotizado sin necesidad de un catalizador, en este caso el alcohol, la bilirrubina se llama bilirrubina directa, ¿verdad? Es lo que conocemos nosotros como bilirrubina conjugada, ¿verdad? Bilirrubina conjugada. Y la bilirrubina indirecta es la bilirrubina no conjugada, ¿verdad? Y tenemos la bilirrubina total, que es la diferencia entre la bilirrubina total, bueno, la indirecta sería por la bilirrubina total y la bilirrubina directa, menos la directa, trataríamos la indirecta, ¿verdad? Pero la total es tanto la directa como la indirecta, ¿verdad? Entonces hay valores para cada uno de ellos, valores de bilirrubina total. El valor es hasta 1 miligramo por decilitro. Hasta ahí debe ser la bilirrubina total. Si tenemos más de 1 miligramo por decilitro, ya eso se llama hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Y cuando la hiperbilirrubinemia llega a 2.5, de 2.5 a 3 miligramos por decilitro, aparece la ictericia, el color amarillento de la piel y de la esclerótica, ¿verdad? La bilirrubina directa anda en valores de 0 a 0.02 miligramos por decilitro. Quiere que 0.08 podrían ser de la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Entonces, lo importante es que la bilirrubina total es hasta 1 miligramo. Estos valores, por favor, apréndanselos, que no se les debe olvidar toda la vida, ya desde hoy hasta que dejamos de ejercer como médicos, ¿verdad? Son valores que nunca deben de olvidarse. Ni se olvidan. Yo les aseguro que no se les va a olvidar jamás estos valores. Bien. Hay unas diferencias, pues, entre bilirrubina conjugada y no conjugada. La bilirrubina conjugada es un diglucurónido. En cambio, la no conjugada es una bilirrubina unida a albúmina. Aquí están algunas características de la conjugada. Es polar, se filtra en el glomérulo, presente en la orina, soluble en agua, soluble en alcohol, baja afinidad por el tejido cerebral, y la reacción de Vandenberg con el reactivo de Ehrlich, o sea, con el ácido sulfanílico diazotizado, es directa. No necesita alcohol o metanol. La bilirrubina no conjugada está unida a la albúmina, no polar, no se filtra, pues, en el glomérulo, no está presente en la orina, insoluble en el agua, sí solubilidad en alcohol, alta afinidad por el tejido cerebral, ¿verdad? Entonces, esto sí puede llevarnos incluso a una patología que se llama kernicterus, que es un acúmulo de bilirrubina en los núcleos basales, en los ganglios basales, a nivel cerebral. Entonces, eso
pues nos lleva a una encefalopatía que muchas veces es mortal, ¿verdad? Por acúmulo de bilirrubina no conjugada, porque es la que tiene afinidad por el tejido cerebral. Decíamos pues que pasado de 1 miligramo por decilitro, eso se llama hiperbilirrubinemia. La producción de bilirrubina puede ser porque haya una sobreproducción, porque haya un deterioro en la captación, conjugación, excreción de bilirrubina, o porque haya una regurgitación de bilirrubina conjugada o no conjugada por daño en los hepatocitos o ductos biliares, ¿verdad? Por eso se puede dar la hiperbilirrubinemia. Aquí tenemos algunas causas de hiperbilirrubinemia conjugada y no conjugada. De la no conjugada tenemos anemias hemolíticas, ¿verdad? La ictericia neonatal fisiológica, que es la que me preguntaban hace un momento sobre los niños que nacen ictéricos. Síndrome de Crigler-Najjar, tipo 1 y 2. Esto se da a nivel de la conjugación. Y el síndrome de Gilbert, hay hiperbilirrubinemia tóxicas también. Y ese es en relación a la no conjugada, y en relación a la bilirrubina conjugada puede ser que haya por obstrucción del árbol biliar, tanto intrahepático como extrahepático. Lo más común es extrahepático cuando hay cálculos en el colédoco, ¿verdad? Cálculos biliares en el colédoco, enclavados ahí en el colédoco y no dejan pasar nada. El síndrome de Dubin-Johnson en la salida de la bilirrubina conjugada a nivel del canalículo biliar. El síndrome de Rotor igual. Las hepatitis también, ¿verdad? En las hepatitis. En la bilirrubina no conjugada, pues ahí tenemos aumento en la producción, como en la anemia hemolítica, como en la eritropoiesis ineficaz, por ejemplo, en la eritrolactosis fetal del recién nacido, en la incompatibilidad de grupos sanguíneos, ¿verdad? También. Ahí puede haber hiperbilirrubinemia a predominio de la no conjugada. Cuando hay deterioro en la captación de la bilirrubina, por ejemplo, cuando se está utilizando rifampicina, un antibiótico, el Probenecid también, puede haber dificultad en la captación. La bilirrubina no entra al hepatocito. Entonces también ahí hay hiperbilirrubinemia a predominio de la no conjugada. Deterioro en la conjugación de la bilirrubina, como en el síndrome Crigler-Najjar tipo 1, donde hay ausencia total de la glucuroniltransferasa, o en el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2, cuando hay una reducción nada más en la actividad de la UDP glucuroniltransferasa. En el síndrome de Gilbert, donde el defecto en la captación y la actividad reducida de la UDP glucuroniltransferasa. Bueno, ya hemos hablado de la ictericia fisiológica neonatal y de la ictericia de la leche materna, por leche materna. Cuando hay hiperbilirrubinemia a predominio de la conjugada, ahí tenemos deterioro en la excreción de la bilirrubina en los ductos biliares. El síndrome de Dubin-Johnson, por ejemplo, una mutación en el gen que produce la proteína 2 de resistencia a múltiples fármacos, MRP2. El síndrome de Rotor, que también es un problema de almacenamiento de bilirrubina. Y filtración o escape en retroceso hacia el hígado. Todos estos mecanismos pueden darnos una hiperbilirrubinemia a predominio de la conjugada. Entonces, las ictericias que son el color amarillento de la piel, pueden ser de 3 tipos. La prehepática, la hepática y la posthepática. 3 tipos de ictericias. Por aquí tenemos algún resumen de cada uno de los síndromes que he mencionado. El síndrome de Gilbert, disminución de la conjugación de la bilirrubina por disminución de la actividad de glucuroniltransferasa de la bilirrubina UGT. El síndrome Crigler-Najjar tipo 1, ausencia completa de la glucuroniltransferasa. Hay unas características raras propias de recién nacido, ¿verdad? La bilirrubina sérica puede andar más de 20 miligramos por decilitro, imagínense. Lo normal es hasta 1 y aquí pueden andar más de 20. Produce lesiones neurológicas, muchas veces fatales. El síndrome de Crigler-Najjar tipo 2, reducción de la actividad de la glucuroniltransferasa, es más frecuente que el tipo 1. Los pacientes llegan a la edad adulta, andan entre valores entre 6 y 25 miligramos por decilitro.
El síndrome de Ewing-Johnson, ausencia en la expresión del transportador de aniones orgánicos multiespecíficos de la membrana canalicular, que es el MRP2. Es un desorden autosómico recesivo, asintomático, de buen pronóstico. ¿Verdad? El síndrome de rotor, que también es un trastorno autosómico recesivo. Esto de autosómico recesivo lo vamos a entender mejor más adelante cuando veamos la parte de la genética que se va a ver en este ciclo. Clínicamente similar, pero menos frecuente que el síndrome de Ewing-Johnson. Y las ictericias, ¿verdad? Que es la última parte, que decíamos que hay ictericia prehepática, intrahepática y poshepática. La ictericia es coloración o pigmentación amarillenta de la piel. Es cuando hay de 2.5 a 3 miligramos por decilitro de hiperbilirrubinemia. ¿Verdad? Tenemos que distinguirlo de las carotenodermias, cuando la gente come mucha zanahoria, calabazas, melocotones, naranjas, que se da en la palma, en la planta de los pies, en la frente, en los pliegos nasolabiales. Si hay allí color amarillento, eso es carotenodermia, no es ictericia, ¿verdad? La prehepática se puede dar por hemólisis aumentada, por anemia hemolítica aguda y crónica, por anemia fisiológica neonatal. La intrahepática por daño hepatocelular difuso o necrosis, fallos en la conjugación, trastornos en el transporte de la bilirrubina, obstrucción intrahepática. Y poshepática puede ser por colangitis, o sea, inflamación del colédoco, tumores biliares, tumores pancreáticos, colelitiasis, o sea, cálculos enclavados en el conducto colédoco. Y ahí tenemos los resultados de laboratorio que pueden presentar los pacientes en una ictericia debido a las tres causas que hemos hablado. ¿Cómo estaría la bilirrubina sérica, el urobilinógeno urinario, la bilirrubina urinaria y el urobilinógeno fecal en un paciente normal? Ahí está el paciente normal. En una anemia hemolítica, ¿cómo está la bilirrubina sérica? En una hepatitis, ¿cómo está la bilirrubina sérica, el urobilinógeno? En una ictericia obstructiva, como la de los cálculos en el colédoco, o en una colangitis, una inflamación del colédoco. Ahí están esos valores. Esos valores tienen que aprendérselos porque son los que necesitamos siempre cuando estamos frente al paciente, ¿verdad? Y estamos leyendo sus resultados de exámenes. Lógicamente no vamos a estar con esta tablita ahí, ¿verdad? Comparándola, sino que tenemos que tenerla presente en nuestra mente o por lo menos saberlo deducir, ¿verdad? Saberlo deducir, ¿verdad? Así que les invito a que la lean detenidamente y se la aprendan también, ¿verdad? Porque les va a servir mucho en la vida profesional. Esto mismo igual, ¿verdad? Pruebas de laboratorio usadas en el diagnóstico. Aquí para las prehepáticas, intrahepática y poshepática, ictericia, ¿verdad? Ahí está, ya no solo combina la bilirrubina, sino que también algunas enzimas, como las transaminasas, la fosfatasa, la bilirrubina urinaria y el urobilinógeno urinario. Causas de ictericia, ya la hemos visto, la prehepática, hemólisis, intrahepática, infección, productos químicos o fármacos, errores genéticos, poshepática, obstrucción de conductos biliares intra y extrahepáticos también, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en la ictericia prehepática, ¿verdad? Destrucción excesiva de glóbulos rojos. Eso es lo que se está dando. En la intrahepática hay problemas en la conjugación, en la captación, en la conjugación, en el transporte intrahepático de la bilirrubina. Y en la poshepática hay obstrucción de la vía biliar extrahepática, que serían los conductos cístico, colédoco, ¿verdad? Que son los que comunican desde el hígado hasta el duodeno. Llevan la bilis ahí, ¿verdad? Entonces, si hay obstrucción ahí, nos va a producir una ictericia poshepática. Y la ictericia neonatal, ¿verdad? En los primeros días de vida, les decía yo, ya habíamos hablado de esto, por baja actividad de la UGT, de la bilirrubina UGT,
en neonatos, ¿verdad? Por el aumento de glucuronidasa, decíamos, por la, ¿cómo se llama? El hígado inmaduro, ¿verdad? Y la ictericia por la leche materna, por factores como lipasas, ácidos grasos libres, como de beta-glucuronidasas presentes en la leche materna y que van a promover la circulación enterohepática de bilirrubina desconjugada y de otros productos, ¿verdad? Que van a llegar a acumularse también y va a producirle al niño la ictericia. Aquí tenemos el niño, lo tenemos en fototerapia, ¿verdad? Lo que está sucediendo en la fototerapia, esto es el equivalente a ponerlo al sol, ¿verdad? Ahí en el hospital ahí tenemos cámaras para, como incubadora, ¿verdad? Con luz ultravioleta, para sacarlo más rápidamente al niño del problema ictérico, ¿verdad? Pero es el equivalente a ponerlo al sol 5 minutos todos los días, por 7 días, y ya con eso mejora completamente el niño, ¿verdad? Lo que está sucediendo es una fotoisomerización de la bilirrubina. La bilirrubina se transforma en luminorubina. Aquí está, la bilirrubina se isomeriza de cis a trans y se forma una fotobilirrubina o luminorubina que es soluble al agua y que puede entonces eliminarse rápidamente por la bilis o por la orina, ¿verdad? El niño, entonces ya el niño mejora, sin secuelas. Este es el kernicterus, o sea, el enclavamiento de los ganglios basales, de las amígdalas cerebrales también, donde hay acúmulo de bilirrubina, no conjugada. No, esta no es conjugada, no, que no conjugada. Entonces las pruebas bioquímicas nos van a servir para detectar presencia de enfermedades hepáticas, para distinguir entre los diferentes trastornos hepáticos, valorar la magnitud de la lesión hepática, vigilar respuesta al tratamiento. Las hepatopatías las podemos dividir en dos grupos, las hepatocelulares y las colestásicas. Las hepatocelulares, daño al parénquima, y las colestásicas, éstasis biliar, o sea, trastornos en el flujo de la bilis, intra y extrahepático. Las pruebas de función hepática que conocemos están basadas en la función de desintoxicación y excreción. Esas pruebas que valoran la función de desintoxicación y excreción son la bilirrubina sérica, bilirrubina urinaria, amoníaco sanguíneo y enzima sérica. Y las pruebas que miden la función biosintética del hígado está la albúmina sérica, la globulina sérica, factores de la coagulación y tiempo de protrombina. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Las enzimas séricas que reflejan daño de los hepatocitos son las AST y la ALT, aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa. Y las enzimas que reflejan colestasis son la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa y la gamma-glutamil transpeptidasa. Ahí tenemos las aminotransferasas para hepatitis viral, por ejemplo, o para hepatopatía alcohólica. En una hepatitis aguda, la que más elevada está es la ALT. En una hepatitis, pues la ALT es hepatoespecífica, esta que está en verde. Aquí tenemos sus indicadores. Está en verde. Aquí la que para hepatitis aguda, la ALT es la que más se eleva. Para una ictericia obstructiva, o sea, por ejemplo, una colangitis, cálculos en el colédoco, es la gamma-glutamil transpeptidasa, la GGT que tenemos acá, la que más se eleva. En la hepatitis alcohólica, la GGT también. La GGT se ocupa también para el diagnóstico de alcoholismo. Si queremos saber quiénes toman, pues le pasamos una GGT plasmática en este momento y sabemos quiénes toman aún por cuestiones sociales, ¿verdad? Luego el amoníaco, que el amoníaco también es un indicador de enfermedades hepáticas, que el amoníaco proviene del metabolismo de las purinas, del metabolismo de la glutamina, de la dieta, ¿verdad? Y que el amoníaco se va a transformar en urea por el ciclo de la urea y va a salir por la orina, como lo tenemos acá. A nivel de colon, el amoníaco puede pasar a amonio, eliminarse una parte, otra parte mínima puede entrar a la circulación portal con el amoníaco. El 15% va a la circulación sistémica, el 85% pasa al ciclo de la urea
donde ahí llega también el amoníaco endógeno en el hígado, se da el ciclo de la urea, sale la urea, el 75% hay excreción renal de urea y el 25% de la urea vuelve al intestino, al colon, ¿verdad? Donde las ureasas lo vuelven a transformar en amoníaco y así está el ciclo de la urea, del amoníaco y de la urea. Bueno, jóvenes, esto es importante, no basta contemplar el mundo, lo que importa es transformarlo. Les agradezco mucho por la atención prestada. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, jóvenes. Yo sé que sí las hay, pero el tiempo siempre nos apremia. A ver. ¿Jóvenes? Yo, doctor, solo tenía una pregunta rápida. Diga. Cuando estaba mencionando los tipos de hiperbilirrubinemia, ¿sí? Se me vino a la mente que por qué algunas personas cuando desarrollan, en este caso, pues el virus de la hepatitis, se vuelven amarillas las mucosas. O sea, también es por exceso de bilirrubina. Sí, claro, hay hiperbilirrubinemia. Y hay más de 2.5 a 3 miligramos por decilitro en sangre, ¿verdad? Porque a partir de ahí es que aparece la ictericia. A partir de más de 1 siempre es hiperbilirrubinemia, pero si ya aparece, ya alcanzamos 2.5 a 3 miligramos por decilitro, ya aparece, manifiesta en la piel, en la esclerótica, en las mucosas, pero ya eso se llama ictericia propiamente. Sí. ¿Sí le contesté su pregunta? Sí. Entonces, prácticamente con un examen, ahí se podría ver si tienen los niveles altos, entonces podríamos decir que es ictericia, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué me dijo? Lo último no le vi. Ictericia, le digo. Sí, claro. No, es que la ictericia es únicamente el color amarillento. Media vez usted vea el color amarillento, eso es ictericia. Ahora, si usted sospecha hiperbilirrubinemia antes de la ictericia, ahí sí hay que hacer una prueba de bilirrubina, ¿verdad? Para ver si la bilirrubina está alta, ¿verdad? Si está más de 1, ¿verdad? Porque puede estar en 1.5, 2, y todavía el paciente no presenta ictericia, ¿verdad? Pero ya cuando llega a 2.5 o a 3, entonces ya el paciente se vuelve amarillo. De acuerdo, gracias. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá por honor al tiempo, porque sí nos tomamos casi 2 horas, ¿verdad? Así que les agradezco mucho su atención prestada, las disculpas del caso por estar yo un poco mal de mi garganta, pero hemos podido salir adelante, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces les deseo buen día, éxitos en su carrera, en sus exámenes, ¿verdad? Y pues que algún día nos conozcamos. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Feliz día. Bueno. Gracias, doctor. Feliz día. Bueno.